Buenas noches chicos, vamos a hacer un ejercicio de la clase asincrónica que les había comentado. Eh, Vamos a hacer este ejercicio por métodos integrales y vamos a ver otros tres ejercicios cortos que explicaría cómo se realizan. Pero empecemos por este entonces. Aquí tenemos una viguita como las que siempre hemos trabajado, con unas cargas distribuidas, con unos momentos puntuales, con unas cargas puntuales y con sus apoyos. Entonces, para hacer más sencillo esto, vamos a ponerle nombres. Vamos a decir que este es un punto A, decir que este es un punto B, un punto C, un punto D y un punto E. Subo un poquito el brillo. Listo. Entonces aquí nosotros vamos a tener unas reacciones, ¿cierto? Vamos a suponer una reacción A y una reacción C. Muy brevemente les comentaba, para hacer estos ejercicios nosotros debemos calcular primero las reacciones, ¿cierto? Hay unas fuerzas que no conocemos y debemos calcularlas. Entonces aquí nosotros tenemos unas fuerzas distribuidas que debemos convertirlas en fuerzas puntuales para poder realizar el cálculo de esas reacciones. Entonces esto lo podemos dividir en dos, ¿cierto? Esto es un trapecio, vamos a dividirlo en un rectángulo y en un triángulo. Entonces nuestra fuerza 1, vamos a llamar esto una fuerza 1, que va a ser la correspondiente a ese rectángulo, y vamos a llamar esto una fuerza F2. ¿Cuántos van a ser los valores de esas fuerzas? Bueno, eso va a ser el área bajo esa figura. En el caso del rectángulo va a ser el área, va a ser esta distancia que tenemos acá, que sería de 6 por esta altura que tenemos acá, ¿cierto? En ese sentido, sería 6 por la altura que sería 1, ¿cierto? Este 1 que tenemos aquí, ¿cierto? 6 por 1. Entonces esto va a ser igual a 6 kilonewtons. Y tenemos una fuerza F2 que va a ser el área del triángulo. Entonces el triángulo, si se dan cuenta, va a tener aquí una altura que va a ser 5 menos 1, que sería 4, y la misma base que es de 6, ¿cierto? Vamos a ver esto para que no interfiera después. Entonces va a ser un medio de la base, que es 6, por la altura, que es 5 menos 1, es decir, 4. 6 por 4, 24. Entonces eso entre 2 va a ser 12 kilonewtons. ¿Sí? Ahora, ¿dónde están ubicadas esas fuerzas? Bueno, esas fuerzas con respecto al apoyo A va a tener una distancia, aquí va a tener otra distancia, ¿cierto? Entonces F1 va a ser la mitad de 6 porque es un rectángulo. Entonces esto aquí va a ser 3. Y acá va a ser, recuerden, 2/3 de la base, que sería 6. Lo cual va a ser igual a 4, ¿cierto? 6 por 2, 12, entre 3, 4. Ya con esto podemos empezar a calcular las reacciones. Recordemos que vamos a hacer sumatoria de momentos en C para calcular RA y sumatoria de momentos en A para calcular RC. ¿Por qué no utilizamos sumatoria de fuerzas en Y? Porque mejor verifiquemos con esa ecuación. Entonces calculamos RA, RC y verificamos que la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y se cumpla. Y así sabemos que realizamos correctamente el cálculo de nuestras reacciones, ¿sí? Entonces vamos a proceder a hacer eso. Entonces comencemos, por ejemplo, con sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos en C debe ser igual a 0, ¿sí? En ese sentido, vamos a tener primero la fuerza RA, ¿cierto? RA va a ser un momento negativo porque es horario, menos RA por el brazo de palanca hasta RC, que sería de 7. Luego tenemos ese momento puntual de 5, ese que tenemos ahí en amarillito, como es antihorario, sería positivo, más 5. Tenemos la fuerza F1, que sería un momento antihorario también, más F1 por el brazo de palanca, que sería 7 menos 3. Luego tenemos F2, que también hace un momento positivo, que sería 7 menos 4. Luego tenemos el momento puntual de 10, que está en D, ¿cierto? Como es horario, sería negativo.
Y el de ciclo que también hace, la fuerza puntual de ciclo también hace un momento negativo que sería 5 por el brazo de palanca que sería 1. ¿Cierto? De 10 menos 9 es 1. Y esto debe ser igual a 0. ¿Cierto? Entonces de aquí podemos calcular cuánto es RA. Entonces RA voy a hacerlo directamente, o vamos a hacerlo acá para que no ocupe tanto espacio. RA va a ser entonces igual, voy a calcular 5 más F1 que sería 6 por 4 más F2 que sería 12 por 3 menos 10 menos 5 y esto sobre 7 y esto nos va a dar, déjame ver si calculé bien, 5 más 6 por 4 más 12 por 7 menos 4 que sería 3 menos 10 menos, perdón, aquí me equivoqué, el brazo de palanca no es 1, ¿cierto? El brazo de palanca es a este RC que sería de 10 menos 7 que serían 3. Ahora sí, menos 5 por 3 y eso nos va a dar 5.714. 5.714 kilonewtons. Ahora hagamos sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos en A debe ser igual a 0. Entonces vamos a tener el momento de 5 que lo hace positivo, F1 que hace un momento negativo porque es horario, menos F1 por el brazo de palanca que va a ser 3, menos F2 por 4, más RC por 7, menos 10, menos 5 por el brazo de palanca que serían 10. Y esto va a ser igual a 0. Entonces RC vamos a reemplazar y vamos a ver cuánto nos da. Sería 5 menos 6 por 3 menos 12 por 4 menos 10 menos 5 por 10 sobre menos 7. Y eso nos va a dar 17.286. 17.286 kilonewtons. Luego verificamos, ¿cierto? Verificamos. Esto va a ser sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Entonces, ¿cuáles fuerzas van hacia arriba? Bueno, va RA, va RC. ¿Cuáles van hacia abajo? Menos F1, menos F2 y menos 5. Esto debe ser igual a 0. Entonces, RA es 5.714 más 17.286 menos 6 menos 12 menos 5 igual a 0. Entonces esta porción que tenemos aquí positiva nos da 5.714 más 17.286 nos da 23. Y esto que está aquí nos da 6 menos 12, o sea 6 más 12 es 18 más 5, efectivamente 23, pero negativo. Y esto va a 0, entonces 0 es igual a 0 y estamos ok. Ahora vamos a escribir esas reacciones aquí para que las tengamos. Entonces RA es 5.714 y RC 17.286. Listo. Ahora lo que debemos hacer es empezar a hacer los diagramas de cortante y momento. Entonces recuerden siempre que nosotros tomamos el punto A, el primer punto que tenemos allí, lo dibujamos y hacemos un corte justo como a 0.00001 metro de A, ¿sí? Entonces, aquí justamente en A que está actuando, bueno, en A está actuando, por ejemplo, la reacción en A, tenemos el momento de 5, ¿cierto? La carga distribuida todavía no ha empezado a actuar, ¿por qué? Porque es una distancia muy chiquitica
Y tenemos también nuestro cortante B a derecha y nuestro momento a derecha, ¿cierto? Entonces nosotros lo que hacemos es, ok, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y y una sumatoria de momentos ¿cierto? La sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Entonces esto nos va a quedar RA menos PAD va a ser igual a 0. Luego el cortante en A derecha va a ser igual a RA. Y por tanto el cortante en A derecha va a ser igual a 5.714 kilonewtons. Vamos a empezar a resaltar esto. Y nuestra sumatoria de momentos, esto era positivo hacia arriba, sumatoria de momentos, siempre hacemos sumatoria de momentos, recuerden, donde hacemos el corte, debe ser igual a 0. Entonces vamos a tener 5 más m a derecha va a ser igual a 0. Por tanto, el momento de a derecha va a ser igual a menos 5 kilonewton por metro. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestro punto de partida. Ahora, ¿qué empezamos a hacer? Tramos. Entonces vamos a decir, ok, vamos a calcular las ecuaciones de cortante y momento en el tramo AB. Primer tramito. Pero para eso, muchachos, nosotros debemos haber definido previamente nuestras funciones W. Recuerden que vamos a tener una W en el tramo AB, otro en BC, otro en CD y otro en DE. Si ustedes recuerdan, yo les había mostrado una diapositiva en la que les explicaba cómo realizar ese cálculo, pero podemos hacerlo aquí. Por ejemplo, de W a B va a ser igual a 1 más la pendiente, que sería la altura, esta altura que tenemos aquí, sobre la distancia por X, ¿cierto? La ecuación de una pendiente. Entonces sería 4 sextos, y 4 sextos es 2 tercios, ¿cierto? 2 tercios de X. En el tramo BC que tenemos una carga distribuida de 0. ¿Por qué? Pues porque no hay carga distribuida. En el tramo CD es igual a 0 y en el tramo de E también es igual a 0, ¿cierto? Entonces, ahora sí, hacemos lo que sabemos hacer con nuestra ecuación. Entonces, comenzamos haciendo las ecuaciones a izquierda y tenemos, ok, el cortante de B a izquierda va a ser igual al cortante de A a derecha menos la integral del W a B, ese tramo. En ese sentido, nos va a quedar que el cortante AD es 5.714, como lo hemos calculado previamente, menos la integral de la función de carga, que es 1 más 2 tercios de X por X, ¿cierto? ¿Y esto dónde va a ser evaluado? Bueno, de 0 a la longitud del tramo, que sería 6, de 0 a 6, ¿cierto? De 0 a 6. Resolvemos esto. Entonces nos va a quedar 5.714 menos X menos, esto sería X cuadrado sobre 2, ¿cierto? El 2 se va con el 2 y nos queda 1 tercio de X al cuadrado evaluado de 0 a 6. Si reemplazamos esto, nos va a quedar que el cortante de B a izquierda va a ser igual a, vamos a ver, 5.714 menos 6 menos 1 tercio de 6 al cuadrado. Eso en la calculadora nos da, menos 12.286. Menos 12.286 kilonewtons. Vámonos entonces ahora a calcular el momento. Entonces recordemos que la ecuación de momento es momento de B a izquierda va a ser igual al momento de A a derecha más la integral del cortante de B a izquierda. Esto es, momento de derecha nos había dado, recuerden, menos 5, lo que está acá arriba, ¿cierto? Menos 5. Más la integral de la ecuación que tenemos acá, que sería 5.714 menos X menos 1 tercio de X al cuadrado, evaluado nuevamente de 0 a 6. Esto nos va a quedar como menos 5 más 5.714 por X menos X cuadrado sobre 2 menos 1 noveno de X a la 3 evaluado de 0 a 6. Me ha faltado el de X.
Y evaluando esto, reemplazando esto por 6, nos va a quedar que el momento de B a izquierda es para menos 5 más 5.714 por x menos x al cuadrado sobre 2 menos 1/9 de x a la 3. Calculamos con x igual a 6 y eso nos da menos 12.716. Entonces, menos 12.716 kilonewton por metro. Ahora recuerden que hacemos el análisis a derecha, ¿cierto? Esto es justo a la izquierda, ahora vamos a ver justo a la derecha. Recuerden que a la derecha solamente se va a ver afectado, o sea, derecha solamente va a ser distinto a izquierda si tenemos cargas puntuales así, por ejemplo, o momentos puntuales así. Pero no es el caso. Tenemos la afinación de una carga distribuida, eso no es una fuerza puntual ni tampoco hay un momento puntual. Entonces, los valores a izquierda y a derecha van a ser exactamente iguales. Cortante de B a derecha va a ser igual al cortante de B a izquierda. Entonces, cortante de B a derecha va a ser igual a menos 12.286 kilonewtons y el momento de B a derecha va a ser igual a momento de B izquierda. Es decir, menos 12.716 kilonewton por metro. ¿Sí? Entonces ya tenemos las ecuaciones de nuestro primer tramo. Ahora vamos a empezar a graficar de una vez y vamos a ver algunas cosas importantes. Por ejemplo, ¿cómo empezó nuestro cortante? Miren, el cortante de la derecha nos había dado 5.714, ¿cierto? Entonces supongamos que es por acá. Entonces 5.714. Luego el cortante de B a izquierda nos dice que es menos 12. Entonces supongamos que es por acá. Menos 12.286. Ahora, ¿cómo unimos esos dos puntos? Acuérdense, va a depender de la ecuación. La ecuación, ¿cuál es esta ecuación? Esta ecuación que tenemos aquí. Entonces recuerden, como es cuadrática, nosotros podemos saber la concavidad. Si ya es cúbica, ya no es tan directa la forma de saber cómo es la concavidad y nos tocaría acudir a la segunda derivada. Recuerden el criterio de concavidad. En este caso, como el término que acompaña al x cuadrado es menos 1/3, sabemos que la concavidad es positiva hacia abajo. Es decir, esto se va a conectar de esta forma. ¿Cierto? Ahora, aquí hay un punto importante que no lo hemos tratado en otras clases, y es que, vamos a ahorrar este punto, y es que aquí, muchachos, el cortante se hace 0. Y cuando el cortante es 0 en un tramo, significa que en ese punto va a haber un momento máximo en ese tramo. Entonces sabemos que ahí, por ahí, el momento va a ser máximo, ya sea positivo o negativo. No lo sé. Pero ahí va a haber un momento máximo que voy a tener que calcular de alguna forma. Ya vamos a mirar cómo vamos a hacer eso. Entonces, hagamos un tipo de ecuación de momento. Entonces, la de momento decía que empezábamos en menos 5, ¿cierto? Vamos a empezar por acá abajo negativos. Menos 5. Y fíjense que termina el momento en B izquierda en menos 12. Menos 12. ¿Cierto? Menos 12. Más o menos por acá. Menos 12.716. Ahora, primera pregunta. ¿Cómo se conectan esos dos puntos? Ok, lo que hacemos es mirar el criterio de la concavidad. Que tiene estos ejercicios que vienen después, que creo que los copié muy arriba. Vamos a dar esto. Demasiado arriba los copié, diría yo. Pero bueno. Entonces, lo que vamos a hacer, ahí me lo bajo más. Seguimos bajando cualquier cosa. Pero primero vamos a verificar un momentico el criterio de concavidad.
Entonces, recordemos que para la concavidad tenemos que derivar 2 veces la ecuación de momento que tenemos, que sería esta. Ya nosotros dijimos que de sí o sí va a ser el negativo del W, pero vamos a volverlo a hacer, ¿cierto? Entonces, vamos a evaluar f de x igual a menos 5 más 5.714x menos x cuadrado sobre 2 menos 1/9 de x a la 3. Entonces, un segundo, creo que se me está descargando el computador. Okay. Entonces, vamos a derivar 2 veces. Entonces, primera derivada, f'(x). Voy a poner esto, ecuación de momento. Entonces, derivada una constante, 0, 5.714, el 2 pasa a multiplicar y se va al denominador, entonces queda menos x menos 1 sobre 3x cuadrado. Si derivamos otra vez, f' de x, nos va a quedar constante, se hace 0, aquí nos queda menos 1 y aquí nos queda menos 2/3 de x. Entonces, nuevamente, esto es el negativo de la función WAB, ¿se acuerdan? WAB nos había dado, fíjense aquí, 1 más 2/3 de x, y aquí ahora nos está dando menos 1 menos 2/3 de x. Entonces, en teoría no tendremos que derivar 2 veces, sino que ahora lo tenemos con la función de W negativo. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como que inicia una tablita. En esa tablita vamos a evaluar distintos valores: 0, 0.5, 1, 2, 3, no sé, hasta 6. ¿Sí? Y aquí vamos a evaluar f' de x. Entonces, si x es 0, ¿cuánto es el valor de f' de x? Menos 1, es decir, negativo. Si x vale 0.5, ¿cuánto es el valor de f' de x? Negativo. Y eso nos va a pasar para todos. Eso significa que a lo largo de todo el tramo, porque es de 0 a 6, porque de 0 a 6 es el tramo que estamos evaluando de AB, ¿cierto? Entonces, esto implica que concavidad positiva hacia abajo. Hacia abajo. Por lo que llamamos convexa también, ¿cierto? Entonces sabemos que estos puntos se van a unir así, pero ojo con esto no se une así, muchachos. ¿Por qué no se une así? O sea, fíjense que eso está cóncavo hacia abajo, pero eso no se une así. ¿Por qué? Porque miren que aquí hay un punto donde nuevamente el cortante cruzó el 0. Y eso implica, al cruzar el 0, significa que ahí hay un máximo por la cuestión de las ecuaciones, de que el cortante es la derivada del momento. Y si entonces eso hace que sea 0. Si es 0, significa que ahí hay un máximo o un mínimo. Pero si yo hago esto, aquí no hay ni un máximo ni un mínimo, porque el máximo está acá y el mínimo está acá. Eso no está bien dibujado. ¿Sí? En ese sentido, eso no puede ir así. Sabemos que puede haber un máximo así o un mínimo así, no sé. Bueno, no puede ir así, ¿sabes? Porque sabemos que es cóncavo hacia abajo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esta descartada. Pero esto puede ir así, puede ir así. La cosa es que tiene que ser un máximo en este caso, ¿sí? Porque es cóncavo hacia abajo. Ahora, ¿cómo calculamos ese valor? Sencillo. Vamos a coger la ecuación de cortante, ¿sí? Esta ecuación de cortante que tenemos aquí, y la vamos a igualar a 0. ¿Por qué la vamos a igualar a 0? Porque cruza 0, ¿cierto? La pregunta es, ¿en qué x ese valor es 0? Entonces decimos, ok, tenemos que, no sé si lo hago por acá, vamos a verlo así. Tenemos que, vamos a hacerlo para acá. Vx va a ser igual a un punto 0, entonces esto va a ser 5.714 menos x menos 1/3 de x al cuadrado. ¿Sí? Esa es la ecuación. Y esto va a ser igual a 0. ¿Qué hacemos? Despejamos a x. ¿Cuánto es x? Podemos utilizar una calculadora, podemos hacerlo con la ecuación que todos conocemos de menos b más o menos raíz de b cuadrado más menos 4ac sobre 2a. Entonces, vamos a hacer eso para mostrarles unas cositas. Entonces, el valor de x, bueno, aquí cuánto va a ser a
colocamos primero. A va a ser igual a menos 1/3, B va a ser igual a menos 1 y C va a ser igual a 5.714. Entonces X va a ser igual a menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4AC, cierro acá, sobre 2A. Si reemplazamos esto, muchachos, yo les voy a decir cuánto nos da los 2x para no ponerme a reemplazar allí. Vamos a tener un x2, vamos a tener un x1. Entonces, vamos a ver. Menos b, comencemos con el más, raíz de b cuadrado menos 4 veces ac sobre 2a. ¿Sí? Calculamos, b dijimos que era menos 1. A dijimos que era menos 1/3 y C 5.714. Eso X1 nos va a dar menos 5.94. Y X2, si hacemos que no sea menos B más, sino menos B menos, nos va a dar 2.94. Entonces, ¿cuál de los dos valores cogemos? Bueno, sencillo. Aquí tenemos un negativo. Estamos evaluando un tramo de 0 a 6, eso no nos puede dar negativo. Eso significa que el valor de X al cual ocurre ese momento máximo es 2.904. Esto es X para en momento máximo del tramo AB. ¿Sí? Ahora, les puede pasar otra cosa distinta. Por ejemplo, hubiese podido pasar que un X1 les dé 8 y el X2 le dé, por ejemplo, 3. Recuerden que estamos hablando de un tramo de 0 a 6. Eso significa que si nos da un X que sobrepasa el límite que estamos evaluando, este no sería. Y sería el de 3. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso. Vamos a borrar esto y listo. Ahora, listo, ya tenemos el X al cual el cortante es 0, es decir, donde el momento es máximo que hacemos ahora. Fácil, reemplazamos ese X en la ecuación de momento. La ecuación de momento que teníamos ahí, ¿cierto? Entonces vamos a copiar la ecuación de momento. Entonces tenemos que el momento de X va a ser igual a, ¿cuánto tenemos aquí? Menos 5 más 5.714x menos x cuadrado sobre 2 menos un noveno de x a la 3. Creo que es así. Efectivamente es así. Entonces vamos a reemplazar. Entonces momento máximo del tramo AB va a ser igual al momento cuando X es igual a 2.904. Reemplazamos. No voy a reemplazar, no voy a escribir eso para no perder tiempo, pero el momento máximo entonces en AB va a ser igual a ver, reemplazo una calculadora, menos 5 más 5.714 por X menos X al cuadrado sobre 2 menos 1 sobre 9 por X a la 3. Calculamos un X para 2.904 y nos da un valor de 4.656 kilonewton-metro. ¿Eso qué significa, muchachos? Eso significa que, si vamos al diagramita, momento máximo 4.656, aquí 4.656 es un máximo y sabemos que es cóncavo hacia abajo, entonces así según este diagrama. ¿Sí? Así según ese diagrama. Listo. Y bueno, sabemos que a izquierda, a derecha, en esos puntos es exactamente igual, porque acá nos había dado igual, ¿sí? Ahora listo, ya terminamos con ese tramo. Entonces, miren, siempre que haya el cortante pase por 0, tenemos que hacer esto que estamos revisando. Esto que estamos revisando aquí. Revisar el X para el cual el cortante es 0 y evaluar ese X en la ecuación de momento para saber cuánto sería ese momento máximo o mínimo que vamos a tener, ¿cierto? Ahora sí vamos a evaluarnos el tramo BC. Entonces, vamos a hacer aquí. Tramo BC a izquierda.
Entonces, recordemos, cortante de C a izquierda va a ser igual al cortante de B a derecha menos la integral de WC por X. Pero WC, ¿cuánto es? 0, ¿cierto? Entonces esto se va. Entonces el cortante en C a izquierda va a ser igual al cortante en B a derecha, que lo teníamos como menos 12.286. Menos 12.286 kilonewtons. Y el momento de C a izquierda va a ser igual al momento de B a derecha más la integral del cortante en C a izquierda por dx. En ese sentido, esto sería el cortante B a derecha. Nos había dado ¿cuánto, muchachos? Nos había dado menos 12.716 más la integral de menos 12.286 por dx, evaluado de 0 a, ¿cuánto es el tramo? Fíjense que el tramo es de 6 a 7, es decir, de 1 metro. Entonces, esto es 0 a 1. Luego, resolvemos esa integral, 71,6 menos 12.286 por x evaluado de 0 a 1. Entonces, el momento de C a izquierda va a ser igual a 12.716 menos 12.286, lo cual sería igual a muchachos, a 0. Creo que tengo un error. Perdón, aquí estaba sumando. Ok, ahora sí. Menos 25.002 me da a mí. Ok. 25.002. Sí, esto va a ser kilonewton metro. Listo. Ahora vamos a analizar a la derecha. Entonces, a la derecha, ¿qué sucede? A la derecha, miremos el punto C. ¿Qué pasa en el punto C? En el punto C hay una carga puntual, que es la reacción, y no tenemos ningún momento puntual. Como hay una reacción, recuerden que es una fuerza, entonces va a haber un salto en el diagrama de cortante y momento, pero como no hay momento, el momento izquierda va a ser igual al momento derecha. Recordemos rápidamente, si quieren, vamos a hacer aquí un recorderis. Y es que si nosotros analizamos, por ejemplo, un tramito, un pedacito del punto C, por ejemplo, recordemos que esto va a ser cortante en C, esto va a ser momento, perdón, esto va a ser a derecha, momento en C a derecha, esto va a ser el cortante en C a izquierda y esto va a ser el momento en C, a izquierda, ¿cierto? Entonces supongamos que tenemos unas cargas puntuales. Por ejemplo, tenemos una carga así, una fuerza F así, y tenemos momento M así. Entonces recuerden que nosotros aquí hacemos sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos BCI, tenemos BCD, negativo porque va hacia abajo, más F, que en este caso lo he asumido como que va hacia arriba, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Despejamos a BCD. Entonces nos va a quedar que BCI más F. Esto implica, muchachos, que fuerza hacia arriba genera salto positivo, es decir, suma. Si la fuerza va hacia arriba, el cortante en C a derecha sube, suma, y si no, va hacia abajo. Ahora, sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos debe ser igual a 0. Recordemos que esta es una distancia muy pequeñita, esto es un delta X. Por lo tanto, los cortantes, si un cortante se multiplica, por ejemplo, por 0.00001, ¿qué nos da el momento? 0. Entonces, para esta ecuación, nada más utilizamos los momentos que tenemos allí, porque las fuerzas no generan momentos por ser un trámite muy pequeñito. Entonces, ¿cuáles son horarios? Okay. MCD, el M que dibujé allí externo lo puse horario, y el MCI es antihorario.
perdón, MCD es antihorario positivo, el M es antihorario positivo y el MCI es horario negativo. Entonces sería igual a 0. Entonces despejamos MCD, que va a ser igual a MCI menos M. ¿Esto qué nos indica? Momento que va antihorario genera salto negativo en el diagrama de momento. Ojo, no se confundan con esto. Recuerden que nosotros cuando estamos, nuestras convenciones en momento positivo antihorario, pero en este caso particular, por simple sumatoria de momentos, cuando analizamos a derecha, pues va a ser lo contrario, ¿sí? Antihorario sería negativo. ¿Por qué? Por esta ecuación. No se confundan, siempre pueden hacer el análisis que les estoy mostrando, de hacer la sumatoria de fuerzas para que no se enreden. Pero en ese sentido, ¿cómo tenemos nuestra fuerza RC? Hacia arriba, ¿verdad? Y hacia arriba genera un salto positivo. RC nos lleva positivo hacia arriba, entonces tenemos que a derecha el cortante de C a derecha va a ser igual al cortante de C a izquierda más RC, ¿sí? Esto es menos 12.286 más RC a 17.286. 17.286. Listo. Y hacemos la suma. Cortante de C a derecha va a ser entonces igual a ver menos 12.286 más 17.286 nos va a dar 5. Nos va a dar 5. Listo. Entonces colocamos aquí 5 kilonewtons. Y el momento va a ser igual al de izquierda, porque no hay momento puntual, ¿sí? Entonces a derecha va a ser igual a 25.002 kilonewton metro. Vamos al diagramita. Entonces en el diagramita teníamos, fíjense, el cortante era 12.286 y ahora nos dio menos 12.286. ¿Por qué? Porque fíjense que no hay una carga distribuida. Si no hay una carga distribuida de tramo BC, esto se mantiene constante, ¿sí? Esto es izquierda y a derecha ¿cuánto era? Bueno, a derecha nos había dado 5. Entonces subimos ahora. ¿Dónde subimos? Subimos como está por acá. 5. Sí, 5. Listo. Perdón, estoy dibujando en el de momento. Es en el de cortante. Subimos a 5. Esto por acá, 5. Listo. Ahora, el de momento. Entonces en el de momento nos había dado que tramo BC, momento es menos 25.002, como dice menos 25, ¿cierto? Y a la derecha es el mismo. Entonces vamos a bajar hasta menos 25. ¿Cómo bajamos? Bueno, como es la ecuación de momento. La ecuación de momento es, la tenemos por acá, fíjense. La ecuación de momento es lineal, entonces baja como una línea recta, ¿cierto? Con pendiente negativa, lógicamente. Para llegar de un punto bajo a un punto más bajo, tiene que ser una pendiente negativa. Pero como una línea recta. Listo. Ahora vamos para el tramo CD. Yo creo que esto ya lo puedo empezar a hacer un poquito más rapidito, ¿cierto? Entonces, tramo CD. Entonces, el tramo CD tenemos a izquierda cortante de D a izquierda va a ser igual al cortante de C a derecha menos la integral de C a D. Pero ¿qué pasa? Esto es 0, no tenemos carga distribuida en ese tramo. Entonces, de izquierda va a ser igual al cortante de C a derecha. Entonces, cortante de izquierda va a ser igual a 5 kilonewtons. Se mantiene constante.
Luego, momento de D a izquierda va a ser igual al momento de C a derecha más la integral del cortante de D a izquierda por dx. Esto es menos 25.002. ¿De dónde es evaluado? De 0 a, decía desde 7 a 9, entonces van a ser 2 metros, ¿cierto? 2 metros de 0 a 2. Entonces, de 0 a 2 de 5 de x, es decir, menos 25.002 más 5x de 0 a 2. Esto va a ser igual a menos 15.002, ¿sí? Menos 15.002 kilonewton por metro. Ahora el análisis M de izquierda. Entonces, análisis a derecha. El análisis a derecha va a decir cortante de D a derecha va a ser igual al cortante de D a izquierda. ¿Hay alguna fuerza puntual aplicada en D? No. ¿Hay algún momento puntual aplicado en D? Sí. Entonces, cortante de D a derecha va a ser igual al cortante de A a izquierda y listo. Es decir, 5 kilonewton. Ahí fue. Ahora el momento de D a derecha va a ser igual al cortante, el momento de D a izquierda. ¿Cómo es el giro? ¿Horario o antihorario? Entonces, fíjense que esto es horario y nos va a generar un salto positivo. Entonces, esto va a sumar. Más 10 sería. Para lo que explicamos hace un ratico. Más 10. Esto es, entonces, menos 15.002 más 10. Entonces hace menos 5.002. Listo. Esto va a ser momento en D a derecha, 5.002 kilonewton metro. Vamos a dibujarlo de una vez. Entonces, el cortante en D a izquierda, hay mucho que era 5, y a derecha también 5. Esto se mantiene constante de acá donde venía, del tramo anterior. ¿Por qué? Porque no hay carga distribuida. Entonces, esto se mantiene constante, lógicamente. Sí, fíjense que ya, sin haber hecho los cálculos, sabíamos que viene constante porque simplemente no hay carga distribuida. Ahora, el del momento. En el caso del momento, muchachos, fíjense que nos dio menos 15.002 a izquierda. Entonces vamos a subir un poquito por acá. 15.002. ¿Y cómo se unen? Bueno, como es la ecuación de momento, nuevamente. La ecuación de momento nos dice que es esta. Fíjense, este término es positivo, entonces tiene que subir con una pendiente positiva, lo cual tiene sentido. Que la única forma de unir esos dos puntos es con una pendiente positiva. Ahora, ¿cuánto es el momento a derecha? Dice que es menos 5.002. Entonces subimos un poquitín. Por aquí. Vamos a hacerlo por fuera mejor. Y ahí tenemos. Ya nomás nos hace falta un tramito. Entonces, tramo de E. Entonces, el tramo de E nos va a quedar como a la izquierda, cortante en E a izquierda va a ser igual al cortante en D a derecha menos la integral de W de ese tramo. Pero como hay carga distribuida en ese tramo, esto es 0 y el cortante en E a izquierda va a ser igual a 5 kilonewtons. Es decir, se mantiene constante. Seguimos con el momento. Momento en E a izquierda va a ser igual al momento en D a derecha más la integral del cortante en E a izquierda por dx. Esto es
de a derecha era menos 5.002 más la integral de dónde a dónde, de 0 a 1, porque va de 9 a 10. De esta 9, esta en 10, entonces 10 menos 9 es 1. 5x. Es decir, 5.002 más 5x de 0 a 1. Esto nos va a dar menos 0.002, lo cual es aproximadamente igual a 0. Entonces fíjense, momento en E a izquierda es igual a 0, es decir, nuestro diagrama nos cerró. Nos cerró y eso es lo que queremos, pero nos falta valor a la derecha. Vamos a mirar un momentico a la derecha. Entonces recuerden que a derecha, tenemos el cortante de E a derecha que va a ser igual al cortante en E a izquierda. Y aquí tenemos una carga puntual, fíjense, de 5 hacia abajo, es decir, hace un salto negativo. Es decir, vamos a poner menos 5. Menos 5. ¿Cuánto es el cortante en la izquierda? 5. Menos 5 igual a 0. Entonces, el cortante en la derecha es igual a 0 y esto está ok. Esto es lo que nosotros queremos. Cerró. Y el momento en la derecha va a ser igual al momento en la izquierda. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún momento puntual aplicado. En ese caso, muchachos, tenemos que el momento en E a derecha va a ser igual a 0. Y esto es lo que queremos y nuestro diagrama de cortante nos cerró a la perfección. Vamos a dibujarlo. Entonces tenemos, vamos a resaltar esto, tacata, tacata. Entonces el cortante en la izquierda es de 5, es decir, esto se mantiene constante hasta acá y luego baja. Y el caso del momento, como es nuestra ecuación de momento, también es lineal, acuérdense, y llega a 0. Ya llega con una pendiente positiva. Efectivamente, aquí a 0 llega con una pendiente positiva. Y con eso, muchachos, hemos hecho nuestro diagrama de cortante y momento. ¿Sí? Les voy a subir una segunda parte del video en el que vamos a revisar rápidamente estos 3 ejercicios. No vamos a resolverlos. No vamos a hacer el diagrama de cortante y momento, pero vamos a llevar esas vigas a vigas equivalentes para poder hacer los diagramas de cortante y momento. Es decir, vamos a hacer como el primer paso. Porque fíjense que estos elementos, pues, no son rectos, no son rectángulos, no son de la misma forma que estamos trabajando acá, que son los elementos correctos, sino que tienen ciertas diferencias. Entonces, vamos a mirarlo muy rápidamente en otro video.